Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos aquellos que han tenido la disponibilidad para meterse, para ingresar, para hacer parte de esta experiencia maravillosa de la formación asistida por la virtualidad. Vamos a iniciar hoy con nuestro primer curso taller que nos va a llevar un poco a profundizar en lo que es esta maravillosa experiencia del ministerio o el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y por eso vamos a iniciar con unos temas que nos ayudan a profundizar la realidad de este ministerio que la misma Iglesia nos permite vivir. Vamos primero que todo a pedir la presencia, la asistencia del Espíritu Santo, que sea Él el que disipe toda tiniebla de nuestro entendimiento y nos ayude a entender lo que Dios a través de la Iglesia nos enseña para cumplir mejor nuestra misión. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, iniciamos hoy con nuestro primer taller, nuestra primera entrega, y es la celebración del culto en el pueblo hebreo. Es muy importante conocer las raíces. Es importante saber cuáles son los orígenes del culto cristiano, pues que tiene esa inspiración dentro del culto del pueblo hebreo. Cómo celebraba el pueblo hebreo su relación con Dios, cómo llevaban a cabo todos aquellos momentos celebrativos que de alguna manera dieron origen a lo que conocemos hoy nosotros como la Eucaristía, como la misa. Es así como vamos a entender, vamos a caminar más profundamente por este maravilloso misterio de nuestra fe, que es el sacramento de la Eucaristía, como un sacrificio para hacer de la vida una ofrenda agradable a Dios. Y es por eso que para iniciar tenemos que mirar un poco nuestra iglesia, como hacer un poco la visión de lo que somos nosotros como iglesia. Hay que hablar dentro de la iglesia de algo que se llama el culto. Y el culto es un conjunto de actos y actitudes que el hombre tiene en relación con la divinidad. Cuando vemos todos los rasgos de la historia de la humanidad, los primitivos, los antiguos egipcios, griegos, siempre tenían un culto para relacionarse con Dios. Y cada culto o cada momento del culto les llevaba a tener en su propia vida humana un olor, una presencia divina que les ayudaba en su caminar. Es decir, todo esto del culto hace parte de todas las religiones. Dentro de la antropología religiosa se habla del hombre como un ser religioso por naturaleza. Y ese hombre religioso siempre va a buscar un ser superior a quien rendirle culto. Y en el cristianismo, este culto se expresa de forma sublime a través del sacrificio eucarístico. O sea, no tenemos más culto que el eucarístico para conectarnos con Dios. En la antigüedad, todos estos que ya hemos nombrado, pues se relacionaban con Dios de alguna manera a través de sus actos sacrificiales, queman inciensos, sacrificios de animales, es decir, hasta sus propias vidas se sacrificaban para ofrendarse totalmente a la divinidad. Nosotros los cristianos, el centro de nuestro culto se expresa a través del sacrificio eucarístico.
En la Iglesia Católica, entonces, los ministros del culto son constituidos por el sacramento del orden. Ahí es donde encontramos a los obispos, presbíteros y diáconos, y mediante la institución o encargo de un servicio. Ahí es cuando entran los laicos con ministerios en la liturgia y en la pastoral. Los ministros extraordinarios de la comunión en el hoy de nuestra iglesia y dentro de todo ese plan evangelizador que cada parroquia, cada diócesis establece, pues tienen que ser personas competentes. Y por eso hay que conocer este servicio que se realiza. Pero no solo conocer, sino también dar testimonio de fe por medio de la vida. Hagámonos una pregunta entonces. ¿Qué es culto? ¿Qué es el culto? Hay que saber que esta palabra, este vocablo, proviene del latín colere, que significa cultivar, honrar, adorar. Ojo con esto. Aquí cuando vemos nosotros la etimología de cada palabra, vamos a entender mejor nuestra misión. ¿De dónde viene culto? De colere, que significa cultivar, honrar y adorar. Y hace referencia al conjunto de las formas, es decir, gestos, palabras y acciones que nos van ayudando de esta manera a tener un comportamiento que el culto se merece. Y es que los gestos humanos van cambiando dependiendo del ambiente. En el culto, entonces, hay unos gestos, palabras y acciones que van referidas y van adecuadas a ese culto, en las que se expresa la relación entre el ser humano y la divinidad. Una relación que expresa, por un lado, la toma de conciencia del ser humano como criatura. Ahí nos damos cuenta de que somos creados, de que hay alguien superior a nosotros, somos criaturas, que necesitamos ayuda, protección, que necesitamos también el reconocimiento de Dios como protector, guía, salvador, que va llevando a la criatura a obedecer y a rendir ese honor a Dios. Toda esta relación cultural de alguna manera es para ofrecerle a Dios una acción de gracias, pero también para recibir de Dios bendiciones y gracias abundantes, como decimos, protección, amor, paz, tranquilidad, es decir, todo lo que Dios nos puede brindar. ¿Cómo se origina y se expresa el culto judío? Hay que saber que los padres en la fe, digámoslo así, son los judíos, que de alguna manera comenzaron toda esta realidad de en las sinagogas compartir la palabra, reunirse para crecer en ese amor a Dios. Y el culto judío se origina como un camino de realización de esa relación del hombre con Dios. Y allí vamos a encontrar también muchas raíces de nuestra vida cultural cristiana. Para comprender el origen del culto judío en el Antiguo Testamento, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Y es que el pueblo hebreo estuvo condicionado por su contexto cultural, del que recibió un conjunto de creencias, ritos y prácticas religiosas que lo asemejan a los pueblos de Oriente Medio. Tenemos que saber nosotros que el ambiente cultural, el ambiente donde se desarrolla la persona, pues influye mucho también en la manera de relacionarse con Dios. Y esto no fue ajeno al pueblo judío. Y segundo, hay que decir que Israel tuvo una experiencia singular con Dios, quien con su palabra y acción se hizo presente en su historia a través de muchos acontecimientos que están en el origen de su constitución como pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Allí en el pueblo de Israel está todo esto del pueblo que camina hacia la tierra prometida, de un Dios que se manifiesta, de un pueblo que rinde culto de alabanza y acción de gracias a Dios a través de los profetas, a través de los jueces, a través de quienes han sido elegidos para guiar al pueblo de Israel. Aquí radica la originalidad del culto del pueblo hebreo, que lo hace diverso de las prácticas religiosas de otros pueblos de aquella época.
Vamos viendo nosotros entonces cómo toda aquella relación del pueblo judío, del pueblo de Israel, de los hebreos, esa relación con Dios va solidificando puntos claves para saber que en ese camino de la vida cristiana, pues nosotros también vamos teniendo puntos claves tomados de esas raíces para nuestra relación con Dios. ¿Qué son los sacrificios y en qué consistían? Los sacrificios eran actos de culto con los que el pueblo expresaba la total soberanía de Dios sobre todo lo creado y que simbolizaban la donación personal del pueblo que se sometía a Dios para obtener su cercanía, bondad, protección o perdón. Esto era lo que se alcanzaba con los sacrificios. Los que tenían más dinero llevaban animales más grandes. Los que no tenían tanto dinero, tanto poder, llevaban animales más pequeños, pero según el sacrificio, pues esto es alcanzar de Dios perdón, misericordia, protección, bondad, cercanía. A través de ellos se ofrecían víctimas de animales o también frutos de la tierra, que eran cautelosamente seleccionados y que se destruían o consumían en el mismo acto cultual. Para su realización era necesaria la presencia de un sacerdote que hacía la ofrenda, las purificaciones rituales, la invocación a la divinidad y el incienso. Siempre había alguien que presidía todos estos cultos sacrificiales. Los sacrificios en el pueblo hebreo eran iniciativa de Dios a la que sus miembros respondían con obediencia fiel. El pueblo de Israel emigró a Egipto al enfrentar una gran hambruna en Canaán. Allí fue esclavizado y obligado a duros trabajos. Éxodo 1 del 1 al 22. Para que sepamos un poquito más, el culto en el pueblo hebreo. En un principio, el culto del pueblo hebreo se apoyó en tradiciones y costumbres de los pueblos de su tiempo. Entre ellas se destacan el rito del cordero, propio de los pastores nómadas y seminómadas, Génesis 22:8, el rito de los ácimos, propio de los agricultores sedentarios, Éxodo 34:26, y las fiestas de carácter agrícola, vinculadas a la naturaleza o a las estaciones, ácimos en primavera, siega en verano, recolección en otoño. Génesis 34:22. En todas estas prácticas religiosas se ofrecía algo a Dios, cordero, productos del campo, comidas, con el fin de obtener algún beneficio. Pedimos lluvias, buenas cosechas, liberación de plagas, etc. Siempre el culto tendía a recibir algo de Dios, para alcanzar algo de Dios. Israel, recordemos nosotros, fue guiado por Moisés en esa huida de Egipto, a pesar de la oposición del faraón, para dar culto a Dios en el desierto. Siempre se va a hablar del pueblo de Israel como un pueblo que ofrecía cultos a Dios. Dejando aquel país, abandonarán las divinidades paganas, a las que muchas veces eran obligados también a rendirles cultos y adoración, y las formas cultuales de los egipcios, y empezará su conversión al Dios verdadero. Hay algunos tipos de sacrificios en Israel. Podemos hablar de holocaustos o sacrificios cruentos. Eran sacrificios en los que se ofrecía toda la víctima, con su carne, su sangre. Esta se derramaba sobre el altar y la carne se quemaba todo y no se guardaba nada. Levítico 2:9. Tenían un fin latreútico, que es de adoración, y expiatorio para reparar los pecados. La sangre derramada, el cordero inmolado, el animal inmolado, entonces de alguna manera pues hacía que Dios perdonara de alguna forma sus pecados. Están los sacrificios de comunión o sacrificios pacíficos. Sacrificios como estos los ofrecía Moisés, Deuteronomio 12, 26, 27. Tenían como fin dar gracias a Dios, cumplir un deseo o alcanzar un favor. Levítico 3. En ellos se ofrecían productos agrícolas de calidad, frutas, bebidas, vino. Parte de las ofrendas se quemaban sobre el altar y el resto se guardaban para comer. También se ofrecían animales herbívoros cuya carne era objeto de un banquete de fiesta y alegría para los oferentes. Y están los sacrificios de expiación, sacrificios capaces de aplacar a Dios. Tenían como fin ofrecer
eh, animales, pero para obtener el perdón de las faltas involuntarias, aunque sin excluir los demás pecados. El más importante de todos era el llamado Yom Kippur, descrito en el libro del Levítico 16, 11, 33. El sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado del templo para ofrecer dos sacrificios, uno por él mismo y por los sacerdotes y otro por el pueblo. Se ofrecían un becerro y un macho cabrío. ¿Cuál fue el origen de la Pascua judía? La Pascua fue la principal fiesta judía desde la experiencia del Éxodo. Dios mismo le dijo al pueblo el modo de celebrar la Pascua. Con este acontecimiento, el culto de Israel quedó vinculado muy íntimamente a la revelación del Dios liberador, lleno de poder y de fuerza. Los acontecimientos que cambiaron la historia de Israel fueron la salida y liberación de la esclavitud de Egipto, el paso por el Mar Rojo y la realización de la alianza en el Sinaí. Siempre la Pascua judía va a recordar cómo Dios les liberó. Y es el papá, el hombre de la casa, el que responde las preguntas a sus hijos y les hace recordar cuál fue la acción de Dios en medio del pueblo. ¿En qué consistió el sacrificio de la alianza? La liberación de Israel concluye con la alianza del Sinaí, Éxodo 19:3-6, que fue sellada con sangre, es decir, con la vida, Éxodo 24:3-11. A través de ella quedaba establecida la comunión de vida total y permanente entre Dios y su pueblo. De un lado, Dios se comprometía a intervenir siempre en favor de Israel. De otro, Israel se comprometía a obedecer y ser fiel a Dios. Ahí volvemos y decimos, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta fidelidad de Israel consistía en 3 pactos. Recordemos cuáles eran esos 3 pactos. Primero, abandonar la idolatría, no tener otros dioses, y las prácticas de magia y también las alianzas políticas con otros pueblos. Segundo, el compromiso de llevar a la práctica el decálogo dado por Dios a Moisés, Éxodo 27:1-17, y los otros códigos establecidos por Dios mismo, el de la alianza, Éxodo 20:22-23, el del Deuteronomio 12:26, y el de la santidad, Levítico 1:16. Recordemos estos códigos establecidos por Dios, alianza, deuteronómico y el de la santidad. Y tercero, observar fielmente todas las leyes relativas al culto, Levítico 1:16. De esta manera, entonces, concluimos este primer tema del culto hebreo como raíz de este culto cristiano. Y vamos a ver nosotros que todo esto que vamos viendo nos va a ayudar a arraigar más en este camino de la fe y sobre todo en este camino de ministros, de formarnos en realidad para conocer la misión que el Señor nos ha encomendado. Nos vemos entonces en nuestra segunda entrega con otro tema fantabuloso que nos va a ayudar a crecer en este conocimiento del reino de Dios y de la misión que el Señor nos encomienda. Dios los bendiga.